Pues muy buenas tardes a todas y a todos, a nuestros muy distinguidos participantes y asistentes en este webinar. Yo soy Jimena Celis, soy coordinadora de Cambio Climático de Política y Legislación Ambiental, POLEA, y en nombre de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas y de la Embajada del Reino Unido en México, les damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado El aumento de la resiliencia para la disminución de la vulnerabilidad en el estado de Zacatecas. Agradecemos la presencia de las distinguidas personalidades que nos acompañan esta tarde y de todas las personas que ya se encuentran conectadas. Antes de dar inicio, me permito recordar que el objetivo de este webinar es intercambiar experiencias, aprendizajes y métodos de implementación en materia de adaptación que deben estar presentes en la legislación climática del Estado para aumentar la resiliencia y reducir la vulnerabilidad en la población y los ecosistemas ante los impactos del cambio climático. De acuerdo a la agenda, en primer lugar, vamos a dar pie a unos mensajes de bienvenida por parte de la doctora Susana Rodríguez Márquez, secretaria de Agua y Medio Ambiente del Estado de Zacatecas, y posteriormente de Andrés Ávila, director ejecutivo de POLEA. Posteriormente tendremos la intervención de la ingeniera María del Rocío Salinas Godoy, que es coordinadora del proyecto de aguas firmes del Grupo Modelo, que nos presentará la relevancia del componente de adaptación en la legislación climática. Seguido de ella estará la doctora Alicia Chávez, que es responsable del programa de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas, con la ponencia sobre nuevas tecnologías para la remoción de contaminantes de agua. Seguido por el maestro Cruz González, subdirector técnico de la Comisión Nacional del Agua, que nos presentará su ponencia titulada La gestión sustentable del agua para la reducción de la vulnerabilidad del Estado de Zacatecas. Finalmente, vamos a abrir un espacio para las preguntas y respuestas de todos los asistentes que nos acompañan. Le pedimos a Andrés Ávila, director ejecutivo de POLEA, nos dé su mensaje de bienvenida. Entonces, adelante, Andrés. Gracias, Jimena. Buenas tardes a todas y a todos. Un gran placer estar aquí en este espacio virtual para hablar de la resiliencia y la vulnerabilidad en el estado de Zacatecas. Tema sin duda muy importante. Muchas gracias a la doctora Susana Rodríguez, secretaria de Agua y Medio Ambiente del estado de Zacatecas, a la doctora María del Rocío Salinas Godoy, coordinadora de aguas firmes del Grupo Modelo, a la doctora Alicia Chávez de la Universidad Autónoma de Zacatecas y al maestro Cruz González García, subdirector técnico de la CONAGUA, sin duda gente con mucha experiencia en estos temas y mucha también experiencia práctica que creo que ya cada vez es más relevante. Y bueno, pues nosotros nos complace estar en este espacio porque como probablemente todas y todos ya sabemos, el tema del cambio climático es cada vez más urgente de atender, ¿no? La frecuencia de lo que trae consigo el aumento de la temperatura, las consecuencias derivadas del aumento de temperatura es más frecuente. Estamos sufriendo ya estragos derivados de estos grados adicionales que el planeta está sufriendo y muchos de ellos pues tienen que ver con la disponibilidad del agua, ¿no? Que precisamente es uno de los temas que se van a tratar hoy y de mucha relevancia para el estado de Zacatecas, pero pues esto va de la mano también con otro tipo de consecuencias como la propia pérdida de biodiversidad, los incendios forestales también por las grandes sequías, los huracanes, el aumento del nivel del mar, que también es un asunto muy importante. Y por eso es que, si bien el tema del cambio climático pues, no es nuevo, porque en realidad si nos vamos muy atrás, desde el siglo XIX hay evidencia que esto iba a pasar, lo que es más reciente es esta noción de la adaptación, de las consecuencias que se tienen derivados de este aumento de la temperatura y por lo tanto las medidas que tenemos que llevar a cabo para que no sean tan graves, ¿no? Entonces la adaptación se está volviendo uno de los temas más importantes y con particular
relevancia en países en desarrollo como México y otros más, porque precisamente pues no siempre se tiene estas alternativas, estos recursos para hacer frente a las consecuencias del calentamiento de la tierra, cómo pues enfrentar el aumento del nivel del mar, ¿no? Cómo enfrentar la escasez de agua, la escasez de lluvia, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues son muy importantes las reflexiones que podemos tener, no solo con la evidencia, sino con las ideas, porque, como dicen, el futuro ya nos está alcanzando. Y pues lo que tenemos que pensar ya no solo es, digo, sí sigue siendo, pero no solo la reducción de emisiones, sino cómo nos vamos a adaptar a las consecuencias del cambio climático. Y en estados como Zacatecas, pues esto, pensar en las consecuencias específicas que, como ya decía, muchas tienen que ver con los recursos hídricos, ¿no? Y precisamente, pues es en estos ejercicios también legislativos, de actualización de leyes en los que podemos poner las bases, las normas, el marco jurídico para tener este tipo de respuestas. Es un hecho que los estados, las entidades federativas, los actores subnacionales son cada vez más relevantes para las respuestas ante el fenómeno del cambio climático, no solo, como decía, en materia de mitigación, sino cómo nos vamos a adaptar, ¿no?, a este tipo de cuestiones, cómo vamos a hacer mejor uso de nuestros recursos escasos. Y esto lo señala el propio Acuerdo de París, ¿no?, como el marco internacional vigente que nos obliga a todos los países que somos parte, incluido México, a este esfuerzo por no rebasar los 2 grados centígrados como planeta e idealmente 1.5, ¿no? Y esto tiene que lograrse ya en un panorama de 8 años, que si bien en París sucedió hace ya 7 años, qué rápido se va el tiempo, en 8 años ya tenemos que entregar resultados. Y no es porque hagamos la tarea y si no nos reprueba, ¿no? Es que si no la hacemos, nos vamos a encontrar en situaciones sumamente complicadas. De ahí la importancia de esto. Y bueno, cada año se va reiterando. Como saben, las conferencias de las partes suceden cada año. El año pasado en el Reino Unido, en Glasgow, sucedió esta conferencia que tuvo que posponerse un año por la pandemia. Y ahí también se refuerza mucho este pacto de Glasgow para el clima, ¿no? Nuevos acuerdos en el que se hace pues esta necesidad, esta urgencia de atender los temas de adaptación, los temas de vulnerabilidad, los temas de reparación del daño, ¿no? Porque también es un tema global y es un tema con responsabilidades históricas y que pues muchos no tienen la contribución histórica que otros, pero están sufriendo los daños sin haber sido causa del problema. Entonces también hay que pensar en la reparación de los daños. Otro tema bien interesante que sucedió en Glasgow, y también relevante para el estado de Zacatecas, es la iniciativa global forestal, en la que México también como país se sumó a este esfuerzo para revertir la deforestación al 2030. Y el sector forestal, interesantemente, es muy, muy estratégico porque tanto nos contribuye a la mitigación, o sea, un sector forestal sano y creciente, pues absorbe emisiones, y también un sector forestal sano y creciente nos permite adaptarnos a las consecuencias del cambio climático, a regular el clima, a tener mejores servicios ambientales. Entonces, este tema de los bosques también muy importante en la consideración de este tipo de cuestiones, ¿no? Y este año, bien interesante, la siguiente conferencia, la COP27, así llamada, que será en Egipto, hace justamente este llamado para que los países, mediante legislación, políticas públicas o programas en todas las jurisdicciones, o sea, en todos los niveles de gobierno y en todos los sectores, cómo van a poner en práctica el Acuerdo de París. Por eso este esfuerzo que se está llevando a cabo ahora mismo en Zacatecas es tan importante, porque está cumpliendo con estos compromisos que se tienen internacionales. Es lo apasionante de este tema, que actores locales se vuelven importantísimos para los esfuerzos internacionales. Y se toma, bueno, la necesidad de que se retomen los esfuerzos en otros temas, ¿no? Entonces, bueno, simplemente agradecer esto para el estado de Zacatecas.
Es muy importante tomar en cuenta estas circunstancias. Tenemos muchos datos que pues, seguramente nuestros panelistas darán a detalle. Yo quiero simplemente volver a agradecer a la doctora Susana por su participación y a los panelistas. Nosotros estamos muy complacidos. También agradecer al programa UK Pact, que en este caso nos permite a nosotros apoyar estos esfuerzos. Y veo ahí que ya está la secretaria, entonces yo no me extiendo más y les regreso la palabra. Muchas gracias, Andrés. Ahora sí, secretaria, un gusto y muy buenas tardes. Adelante con su mensaje, bienvenida. Buenas tardes nuevamente, una disculpa por estas fallas técnicas, pero creo que ya estamos en este webinar, que es muy importante darle las gracias a los participantes, a los ponentes y por supuesto a Polea, al director Andrés, a Jimena y a todo el equipo que todos los días han estado muy pendientes de este trabajo, que vamos sumando esfuerzos, quizá si se puede escuchar un poco simples cada día, pero todo eso nos va a llevar a tener un gran producto legislativo. Debo expresar una lamentable situación que he estado pendiente con nuestros legisladores, 30 en concreto en estas Zacatecas, que no hemos tenido la respuesta que quisiéramos porque están distraídos en otras cosas. Seguiré intentando, no cejaremos en el esfuerzo en que participen y se enteren de primera mano porque es su obligación. Este esfuerzo que se está haciendo desde UK PAC, desde Polea y por supuesto la Secretaría del Agua y Medio Ambiente a través del gobierno de Zacatecas es para Zacatecas, es un beneficio a futuro, que ya lo decía el director Andrés, no es que queramos o no, sino las diferencias o lo malo que vendría sería para nuestras generaciones futuras. ¿Qué les vamos a dejar o cómo les vamos a dejar este planeta? Es muy interesante los ponentes que tenemos el día de hoy. Agradecerle a la doctora Rocío, al maestro Cruz, a la doctora Alicia, toda su experiencia, que ellos están en este medio, saben perfectamente qué es lo que adolece Zacatecas y no me resta más que agradecerles a todos y cada uno de los participantes el interés que tienen en este proyecto, que es de todos y que lo estamos adoptando de la mejor manera y seguiremos insistiendo en que nuestros legisladores zacatecanos le pongan el mismo interés que debieran hacer. Muchísimas gracias y gracias por estar aquí a todos el día de hoy. Muchas gracias, secretaria, por su mensaje, bienvenida. Igualmente, Andrés, muchas gracias por las palabras tan puntuales. Les agradezco a todas las personas que quieran hacer preguntas a los panelistas. En la parte inferior de su pantalla hay un recuadro llamado preguntas y respuestas. Por ahí nos pueden hacer llegar y les pediríamos también si ponen el nombre de a qué panelista va dirigida la pregunta para que al final de sus ponencias demos lectura a todas ellas y ellos las puedan también contestar. Ahora sí, daremos inicio a estas ponencias y cedo el turno a la ingeniera María del Rocío Salinas Godoy. Ella es ingeniera industrial, egresada del Tecnológico de Zacatecas, cuenta con diplomados y diversos cursos en impacto ambiental, gestión de recursos de residuos peligrosos, emisiones a la atmósfera, legislación en diferentes materias ambientales, entre otros. Es empresaria y política zacatecana, cuenta con una amplia experiencia en el área de procuración de justicia ambiental, auditorías ambientales, temas en los cuales se ha desempeñado durante 5 años en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, al ser la titular de esta dependencia gubernamental, puesto en el cual solo el 10% de las mujeres de todo el país han formado parte. En la actualidad se desempeña como coordinadora de proyecto de Aguas Firmes, una iniciativa impulsada por Grupo Modelo y la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable, la GIZ, donde a través de una estructura por pilares y soluciones basadas en ciencia, se busca contribuir a la seguridad hídrica del estado de Zacatecas y APAN en Hidalgo. Aguas Firmes es uno de los proyectos más grandes en Latinoamérica para el AD INVER en agua. Forma parte de la Agenda 2030 de la ONU para un uso sustentable del agua. Este grupo se conforma por las empresas más importantes del país para reportar y trabajar en conjunto proyectos que contribuyan a la seguridad hídrica de México.
En 2020 fue premiada por la Semana Mundial del Agua en Estocolmo con el proyecto Aguas Firmes y en 2021 con manejo de aguas subterráneas, también Aguas Firmes. Adelante, ingeniera Rocío, tiene 15 minutos para su ponencia llamada La relevancia del componente de adaptación en la legislación climática. Muchas gracias. Si me ayudan por ahí a compartir pantalla, por favor. Si gustas, por favor, ponerlo en la diapositiva número 3. Es un proyecto muy grande. Voy a tratar de ser muy rápida para poderlo explicar, y ya si tienen dudas lo podemos hacer por el chat o por otro medio que ustedes designen para ir profundizando. Bueno, ¿qué es Aguas Firmes? Aguas Firmes es un proyecto impulsado por Grupo Modelo y por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable. Se están invirtiendo cerca de 200 millones de pesos tanto para el acuífero de Calera en Zacatecas y el acuífero de Apan en Hidalgo. Y nuestro objetivo es mejorar la sostenibilidad hídrica, en este caso del acuífero Calera, y lo estamos realizando mediante 5 pilares. ¿Por qué la necesidad de implementar este tipo de proyectos? Bueno, como bien saben, y aquí el ingeniero Cruz no me va a dejar mentir, y tal vez esta cifra ya se actualizó, en el acuífero Calera tenemos un déficit de 72 millones de metros cúbicos. Entonces, la mayoría del uso del agua, que es cerca de un 79-80% del uso de esta agua, va para la agricultura. Entonces, todos nuestros esfuerzos se están enfocando hacia esta área sin dejar desprotegidas otras áreas. Entonces, este es un proyecto que trabajamos de manera transversal, tenemos diferentes actores o diferentes implementadores mediante los cuales nosotros estamos trabajando. Entonces, les cuento rápido cómo funcionan estos pilares y cómo están ligados hacia la adaptación y mitigación del cambio climático. Bueno, el primero de nuestros pilares es soluciones basadas en la naturaleza. Aquí nuestra meta es aumentar la infiltración de agua de 0.7 millones de metros cúbicos. Esta casita que les estoy mostrando son las metas globales en los acuíferos de Apan y de Zacatecas, pero se los voy mencionando de manera individual, que es el que viene a nuestro interés, que es el acuífero Calera. Bueno, aquí nuestra intención es infiltrar 0.7 millones de metros cúbicos extra mediante soluciones basadas en la naturaleza. En este pilar nos está apoyando la Universidad de Chapingo. Cabe mencionar que todas las soluciones y todo lo que estamos implementando en estos pilares lo estamos haciendo mediante implementadores que son expertos en el tema, y aparte, pues todas nuestras decisiones están basadas en ciencia. Entonces aquí la Universidad de Chapingo hizo un estudio de las zonas, de las mejores zonas donde se pueda recargar agua, y en estas zonas deberían de cumplir diferentes características como el suelo erosionado, y justo de ahí vengo de hacer un recorrido en la comunidad del Maguey, donde estamos haciendo diferentes obras basadas en la naturaleza, como presas de gavión, cabeceo de cárcavas, barreras de piedra, reforestaciones, y todo lo estamos haciendo de mano con la comunidad. Me paso al pilar de agricultura de conservación y riego por goteo, que más bien este pilar le llamamos agricultura sustentable, y aquí lo dividimos en 2 partes. Una de ellas nos está ayudando a trabajar CIMMYT implementando nuevas prácticas y nuevas técnicas en la agricultura para cambiar la forma de cómo se hace. Nosotros tenemos suelos pobres, suelos erosionados, suelos donde ya no les hemos regresado los nutrientes que les hacen falta. Es por lo cual estamos implementando con la agricultura sustentable diferentes tecnologías, diferentes innovaciones para que se pueda recuperar los nutrientes de la tierra, y así los agricultores, aparte de recuperar suelo, de recuperar tierra, de un sinfín de beneficios, pueden tener también un beneficio económico al hacer más, pueden producir más con lo mismo. Entonces, entre estas prácticas, pues es agricultura de conservación, que incluye la rotación de cultivo, el manejo de rastrojo y la labranza mínima o 0 labranza. El día de ayer estuvimos con uno de los investigadores principales de CIMMYT,
y bueno, nos presentó unos resultados donde cuánto cuesta la tonelada de rastrojo, cuánto cuesta dejarla en tierra y cuánto cuesta, o sea, cuánto se recupera cuando se vende. Entonces, realmente dejarla en el suelo, pues aumenta la humedad, se genera ahí una serie de microorganismos que también empiezan a trabajar y permite que el suelo se vaya recuperando, que vaya recuperando estos nutrientes. Y esto permite que se utilicen menos fertilizantes. Entonces, esto es una serie de beneficios entre muchísimos otros que desafortunadamente en este espacio no nos va a dar el tiempo, pero es como una comparativa para que ustedes puedan ver la importancia de un manejo diferente de la agricultura. Estamos también trabajando para poder tecnificar a 500 agricultores, pues nos hemos dado cuenta que hay un universo de 23,000 hectáreas en el acuífero Calera que pueden ser sujetas a tecnificación de riego, pero nosotros nos vamos a enfocar en 9,000. Esa es nuestra meta, 9,000 hectáreas. A la fecha llevamos cerca de 100 agricultores, ya sea implementando prácticas de agricultura sustentable o tecnificación de riego o ambas. Y está también la parte de inclusión financiera. En esta parte, pues como ustedes bien saben, el 95% de los agricultores en México no tienen acceso a créditos. Entonces, nosotros entre diciembre y enero firmamos un acuerdo con FIRA para poder mejorar estas condiciones y poder acercar los créditos a los agricultores, y también los estamos apoyando con esta parte, con asesorías técnicas en cuanto a proveeduría también. Nos estamos cerciorando de que los capaciten, de que los enseñen a dar mantenimiento a estos sistemas de riego. Y entonces no nada más es un crédito, es un acompañamiento técnico y una asesoría para que puedan tener acceso. Nosotros le llamamos a este pilar inclusión financiera. Y bueno, el pilar número 4 es monitoreo y evaluación. Como ustedes bien saben, lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Nosotros estamos actuando en varias líneas. La primera de ellas es que los productores al entrar al proyecto nos permitan tomar lectura, y esta lectura le llamamos línea base, lo estamos realizando por medio de cotas para saber en un futuro cuánto ahorro estamos generando en la implementación de estas nuevas prácticas. Bueno, entonces una de nuestras metas es tener 9,000 hectáreas de línea base. Estamos trabajando también de la mano con Conagua para poder tener una red de monitoreo hidrológico para tener información de los niveles en tiempo real. Esta red es complementaria a la que ya maneja Conagua, la estamos enriqueciendo. Justo hoy tuvimos una presentación con ellos de los avances de la propuesta de esta red, y por otro lado estamos también trabajando un modelo hidrológico para saber cuánto estamos infiltrando extra al acuífero gracias a estas acciones que estamos realizando, tanto de las soluciones basadas en la naturaleza como la implementación de agricultura sustentable y la tecnificación de riego. Y bueno, otro de nuestros pilares que no es menos importante y que es el quinto, nosotros tenemos como meta tener esta firma de 500 pactos voluntarios. ¿Y qué son los pactos voluntarios? Bueno, no es más que una hoja donde vienen los compromisos que adquieren los agricultores al ser parte del proyecto, y pues algunos puntos son muy importantes. Nosotros los apoyamos con asesorías técnicas, los apoyamos con créditos, los apoyamos incluso con maquinaria. Hemos adquirido maquinaria para el proyecto para que los agricultores puedan implementar estas prácticas de agricultura sustentable. Entonces ellos se deben de comprometer a no expandir su frontera agrícola, permitir la lectura y la toma de datos para poder hacer nuestra línea base, para poder saber cuánto se está ahorrando en agua, y sobre todo que no expandan la frontera agrícola. Y aquí sí es muy importante mencionar, sí nos ha costado un poco de trabajo que acepten, aunque este pacto no es vinculante, es voluntario, pero sí hace falta mucho trabajo de concientización. O sea, todos aquí somos parte del problema y debemos de sumar para la solución. Estamos también trabajando, bueno, yo aquí le cambiaría la palabra reglamentación al acuífero.
es más que una reglamentación, estamos trabajando con todos los actores importantes del acuífero para poder llegar a un consenso y ver cuál va a ser nuestra contribución para el ahorro de agua, ¿no? Y por último, bueno, no está aquí, este plan municipal de desarrollo es para APAN, pero también estamos trabajando con los agricultores para que ellos tengan los certificados de no caducidad, que esto permite que conserven el total de su volumen concesionado cuando ahorran agua. ¿Cuánto tiempo me queda, perdón? Unos 5 minutitos. Ok, entonces, lo único que les quiero comentar es que todos estos esfuerzos que estamos realizando van hacia una adaptación. Sabemos que las soluciones para adaptarnos al cambio climático no es una respuesta única. Aquí debemos de participar, pues primero debemos hacer diversos ajustes en los sistemas ecológicos, sociales, económicos, en respuesta a estos estímulos climáticos reales o previstos y sus efectos y sus impactos. Entonces, todas estas prácticas son para moderar los daños potenciales o para beneficiarse de las oportunidades que puedan estar asociadas con este cambio. Entonces, en términos sencillos, yo quisiera comentarles, debemos implementar diferentes prácticas para podernos adaptar, pero también debemos cambiar nuestra forma de vida. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Rocío, por su ponencia. Muy bien, ahora damos turno a la exposición Nuevas tecnologías para la remoción de contaminantes de agua, que será conducida por la doctora Alicia Chávez. La doctora Alicia Chávez es ingeniera química por la Universidad Autónoma de Zacatecas, tiene un doctorado en Ciencias de los Materiales y un postdoctorado en el Departamento de Física, ambos en la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil. Es investigadora nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente se desempeña como responsable del programa de la licenciatura en Ciencias Ambientales de la Unidad Académica de Ciencias de la Tierra de la Universidad Autónoma de Zacatecas, donde además es docente e investigadora, directora de proyectos de investigación en el área de medio ambiente, y ha participado en la organización de cursos, diplomados y ha dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. La doctora Alicia Chávez ha publicado más de 10 artículos en revistas internacionales arbitradas y ha participado en 30 congresos nacionales e internacionales. Cuenta con experiencia en las áreas de ciencia de materiales, nanotecnología, ciencias ambientales y biotecnología, actuando principalmente en el desarrollo de nanomateriales basados en polímeros conductores, con énfasis en aplicaciones y biológicas. El trabajo que realiza en esta área tiene alta innovación tecnológica, dando lugar a una patente internacional y 3 patentes brasileñas. Adelante, por favor, doctora Alicia, cuenta con 15 minutos para su ponencia. Voy a dar inicio. Entonces, me gustaría comenzar con esta frase, muy ad hoc con el tema que estamos tratando. Vivimos en la Tierra como si tuviéramos otra a la que ir, para reflexionar un poco sobre el tema y pues entrar en contexto, ¿no? de lo que les voy a hablar, y unas imágenes que pues nos muestran, ¿no? Lo que actualmente el día de hoy, como les voy a hablar sobre nuevas tecnologías para la remoción de contaminantes de agua. Y ya mencioné el nombre, Alicia Chávez. Entonces, como les comentaba, estamos con estos enfoques a considerar para el proceso de este cambio climático que estamos viviendo. Y en el caso de las nuevas tecnologías, pues entrar a adaptar unidades humanas. Podemos pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, nada más para entrar un poco en contexto, pues ya sabemos de
los porcentajes tan alarmantes de agua dulce que disponemos. El agua dulce solo tenemos el 3%, en agua superficial con un 2%, y un 28%, y lo que es glaciares y todo lo que está en los bloques de hielo, pues el 70%, ¿no? Entonces, pues ya lo mencionaban ahorita en el caso de Monterrey y Zacatecas, pues no está muy lejos de entrar en esa problemática, ¿no? Entonces hay que buscar acciones para pues poder mitigar, ¿no? esta problemática que tenemos en cuanto al agua. La siguiente, por favor. Aquí tenemos algunos datos también, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. 842,000 personas mueren cada año debido a la insalubridad del agua y al saneamiento insuficiente del agua. Y ahí en el lado izquierdo pueden ver un mapa donde se muestran las estimaciones de estrés hídrico para el 2040 y pueden ver pues que, pues como ya sabemos, ¿no? Que es alarmante, ¿no? Estos datos. También, aquí en esta diapositiva podemos ver las principales fuentes de contaminación que tenemos del agua. Tenemos tanto antropogénicas como naturales. En cuanto a las antropogénicas, pues entra la industria como la metalurgia, la minería, la fábrica de curtido, refinerías en general, ¿no? Ahí tenemos un listado. En cuanto a las naturales, pues tenemos las cenizas de volcán y la erosión, que también provocan pues contaminación específicamente por metales pesados, ¿sí? La siguiente, por favor. En esta tabla podemos observar, es una tabla donde mostramos los tipos de industria y los principales metales pesados que pues originan, ¿no? Ese tipo de industrias, ¿sí? Pues recordando, la siguiente, por favor, que este tipo de metales pues son tóxicos y que, siguiente, tienden a acumularse a través de la cadena alimentaria, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos ver la bioacumulación y biomagnificación. Un animal que consume o está en contacto con cierto tipo de contaminantes, pues nos vamos en cadena, ¿no? En la cadena alimentar, como lo podemos ver, y pues al final, pues son consecuencias que, pues actualmente estamos viviendo, ¿no? Con el aumento de algunas de las enfermedades a causa de este tipo de contaminación y también pues la muerte, ¿no? De algunas especies, ¿sí? La siguiente, por favor. Algunas imágenes donde pues se muestra la contaminación del agua por algunas industrias, ya sea por textiles o las que generan también metales pesados, ¿sí? La siguiente, por favor. Como ya sabemos, existen diferentes tipos de metodologías para el tratamiento de agua. Ahí se listan algunas, como la precipitación, osmosis reversa, neutralización, el tratamientos electroquímicos, flotación, evaporación, son los más utilizados, ¿sí? Sin embargo, siguiente por favor, este tipo de metodologías requieren de personal muy calificado, ¿sí? Para operarlas, y además de que son costosas y que a veces no son útiles para concentraciones muy bajas. Cuando tenemos concentraciones muy bajas de algún contaminante, a veces estas metodologías convencionales no son suficientes. Esas concentraciones bajas a la larga pues nos puede causar algunas enfermedades, ¿sí? Porque esa concentración baja pues en realidad para los organismos no se considera tan baja, ¿no? Entonces por eso necesitamos invertir en otro tipo de tecnologías, ¿sí? La siguiente, por favor. Les voy a hablar un poquito sobre la absorción. La absorción existen ya algunos tipos de absorbentes que, por ejemplo, las tecnologías para el tratamiento de agua generalmente utilizan carbón activado, que es pues mundialmente el que más utilizamos para limpiar agua, ¿no? Otro es las zeolitas, ahí tienen un ejemplo de la estructura de cómo se ven físicamente, este tipo parecen como piedritas.
también son utilizadas por su porosidad para eliminar contaminantes del agua. Y actualmente, si le damos a la siguiente, por favor, existen los bioabsorbentes, que es cáscaras de arroz, cáscaras de pues, desechos no agrícolas, por ejemplo, están siendo muy utilizados para eliminar ya sea metales pesados o colorantes. ¿Sí? La siguiente, por favor. Actualmente también tenemos la nanotecnología, que son materiales a la nanoescala, ¿sí? Son muy pequeñitos y nos pueden, en su superficie, cuentan con sitios activos que nos pueden ayudar a eliminar concentraciones altas de contaminantes del agua, ¿sí? Siguiente, por favor. ¿Cuál es la ventaja de esta? Le damos un clic más, por favor. ¿Cuál es la ventaja de esta tecnología? Y ustedes pueden ver una escala, ustedes pueden ver algunas comparaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una pulga, un cabello humano, células de glóbulos rojos, y tenemos algunos de los materiales, por ejemplo, nanocubos de plata, nanolambres de oro, nanopartículas de óxido de fierro y el diámetro de una cadena de ADN. Sí, entonces aquí podemos ver el tamaño y qué pasa con la preparación o la síntesis de este tipo de materiales, que como ya les mencioné, en su superficie van a tener sitios activos o sitios, o algunos grupos que nos van a ayudar a eliminar esos contaminantes. Por ejemplo, pues yo puedo tener un material que es afín a, no sé, a eliminar cobre, a eliminar algún colorante, entonces van a ser afines. ¿Qué pasa? Que en cuanto más pequeño es ese material, yo tengo una área superficial mayor. Yo voy aumentando esa área superficial, lo pueden ver del lado derecho de la diapositiva. Entonces tengo áreas superficiales grandes, entonces ahí yo tengo más sitios activos para que los contaminantes interactúen. ¿Sí? Entonces, elevada área superficial y sitios activos accesibles para yo eliminar los contaminantes que quiero. ¿Sí? Aquí tenemos una tabla donde ustedes pueden ver, por ejemplo, el tamaño de, por ejemplo, pues de algún material y cómo va aumentando exponencialmente su área superficial. ¿Sí? La siguiente, por favor. De los trabajos que he desarrollado con el grupo de investigación es el uso de polímeros conductores. Estos polímeros conductores es el llamado polipirrol y polianilina. Estos polímeros, debido a sus estructuras y a los grupos, si se fijan aquí pueden tener grupos imino y amina, que nos ayudan o son afines a ya sea metales pesados o a algunos colorantes. ¿Sí? Entonces, debido a sus estructuras, al mecanismo de dopaje que tienen, que yo puedo controlar la carga que va a tener, ya sea positiva o negativa, y también que tienen una excelente estabilidad ambiental. ¿Sí? Entonces, no hay problema, o en el tiempo que los hemos probado, no se degradan tan fácilmente. ¿Sí? Entonces, yo los puedo estar utilizando y no hay hasta lo que hemos probado, pues no se degradan y no adicionamos una segunda contaminación al medio. ¿Sí? Entonces, por eso la importancia de estos polímeros conductores. La siguiente, por favor. Sí, aquí. Entonces, la siguiente, por favor. Aquí les voy a hablar de algunos de los materiales. Aquí ustedes pueden ver dos imágenes de algunos de los materiales que hemos desarrollado para eliminar contaminantes. Uno es una fibra. Esta fibra está hecha de poliestireno, es poliestireno, y está modificada con un polímero conductor, en este caso la polianilina. Aquí ustedes la pueden ver. Esta es una imagen antes y después de que interactúa. Por ejemplo, tenemos en el lado izquierdo tienen una muestra de agua contaminada o agua con Congo-Red, que es un colorante, ¿sí? Lo ponemos a interactuar con este material, que es una fibra modificada con el polímero que ya les mencioné, y después de alrededor de, no sé, 30 minutos, podemos observar que
todo el colorante ya se absorbió sobre la fibra, ¿sí? Entonces ahí fácilmente, pues lo podemos quitar del medio y ya vamos a tener el colorante concentrado en la fibra, ¿sí? Entonces esta es una de los materiales que desarrollamos. El otro, ustedes pueden ver del lado derecho, tenemos 2 tubitos, es una muestra con cromo, ¿sí? Con un metal de cromo, y aquí tenemos un material que es particulado, son partículas magnéticas, nosotros las ponemos a interactuar por un determinado tiempo, y después de un determinado tiempo aplicamos un imán. Si se fijan, aplicamos un imán. Entonces aquí observamos la diferencia en las concentraciones, de que en este caso el metal pesado que teníamos disuelto, pues ahora está sobre la superficie del material, ¿sí? Entonces aquí tenemos 2 ejemplos de estas tecnologías, y como pueden observar, les mencionaba en las diapositivas anteriores que las tecnologías actuales a veces requieren de personal muy calificado y que a veces también son costosas. Entonces, invirtiendo un poco en este tipo de tecnologías, pues son de fácil uso y no necesitamos pues mucha experiencia, ¿no? Para poder utilizarlas. La siguiente, por favor. Aquí nada más es un poquito de, un poquito más de cómo funciona esta tecnología. Aquí, por ejemplo, podemos observar en el recuadro que está en negro, que tenemos nuestra agua con algún metal pesado, ¿sí? Y adicionamos nuestro material, lo ponemos a agitar y posteriormente aplicamos un campo magnético. ¿Qué tienen de ventaja estos materiales? Que su proceso es reversible. Una vez que yo hice el proceso de absorción, yo puedo hacer el proceso de desorción. ¿Y cuál es la ventaja? Que yo puedo desorber o liberar ese metal pesado en una concentración menor, ¿sí? Y pues darle otro uso, ¿no? No nada más, pues lo voy acumulando, no puedo buscar otro uso para pues ese contaminante que yo estoy eliminando del medio, ¿sí? La siguiente, por favor. Aquí ustedes pueden ver en cuanto a cómo se ve el material físicamente. Estas son unas micrografías electrónicas, ¿sí? Tenemos una de electrónica de barrido y una electrónica de transmisión, y ustedes pueden ver en el caso de las partículas magnéticas, aquí los puntitos negros que se ven en el recuadro pequeño, son las partículas magnéticas, y alrededor tenemos el polímero, ¿sí? Que es nuestra polianilina que les comenté. Y tiene diámetros entre 80 y 100 nanómetros la mayoría de nuestras partículas. Entonces son muy pequeñas, entonces tiene una buena área superficial para interactuar con los metales pesados. Sí, este es en el caso de polianilina, y este es el otro que hicimos de polipirrol, de la parte inferior. La siguiente, por favor. Esto es nada más cómo funciona. Lo vamos a... siguiente, por favor. Y la siguiente también, por favor. Siguiente. Aquí es donde se publicó este trabajo, por si consultarlo más adelante. Aquí está a detalle cómo se hizo la preparación y cómo se hicieron las pruebas para mostrar que funciona, ¿sí? Siguiente, por favor. Aquí tienen más a detalle sobre la tecnología de la membrana. Esta es la membrana de poliestireno, hecha a través del método por electrospinning. No voy a entrar mucho a detalle, nada más aquí en la parte derecha ustedes pueden ver que fue probada esa membranita. Este es el proceso del lado izquierdo. Está hecha a base de poliestireno. El poliestireno pues son las... por ejemplo, las botellas de refresco, ¿no? Que usamos actualmente. Entonces ahí nosotros podemos utilizar pues ese polímero, que es un polímero, para hacer este tipo de membranitas, ¿sí? Entonces esta membrana nosotros la modificamos con el polímero conductor,
y posteriormente la ponemos a interactuar con los metales pesados. En este caso se utilizó para plomo, cobre, mercurio, cadmio y cromo, ¿sí? Y pues observamos que dependiendo del metal, pues tiene diferentes capacidades de absorción, ¿sí? Y que también dependiendo del metal pesado, observamos diferentes colores en la membrana, ¿sí? Entonces, tiene buena capacidad y observamos que va cambiando de color dependiendo de cómo, del metal pesado que interactúe con ella, ¿sí? Siguiente, por favor. Siguiente. Vamos a pasar a la siguiente. Una disculpa. Aquí también, para que ustedes puedan, fue publicado en esta revista para que si se les interesa puedan revisarlo con calma. Si nos vamos a la siguiente. En como pueden observar también, es lo que ya les había mostrado, y aquí es como nosotros lo podemos ver como un tipo de, pues sí, un tipo de, como si fuera un filtro para el café que actualmente utilizamos, se puede ver de esa forma, pero ya si nosotros hacemos una microscopía, que ustedes pueden ver una microscopía, podemos ver que se ven muchas fibritas, ¿sí? Está constituida por muchas fibras, y esas fibras, pues a su alrededor, en su superficie, tienen el polímero conductor que les comento, y ese polímero pues va a interactuar en este caso con el colorante o con algún metal para pues eliminarlo del medio. ¿Sí? Entonces aquí podemos ver más a detalle cómo está constituido este material. La siguiente, por favor. Aquí debido a la forma en la que está sintetizado, nosotros lo utilizamos ya para probarlo como, pues vamos a ver en un sistema de recirculación, sí, a ver cómo funciona. Entonces aquí lo probamos en un sistema de recirculación. Aquí pueden ver ustedes, tiene una bomba y nosotros constantemente estamos recirculando pues en este caso el agua pesado. Vamos a observar que en alrededor 60 minutos nosotros podemos eliminar casi el 100% del colorante del agua, ¿sí? Entonces se queda pegado en la fibra. Lo que hicimos fue hacer como un tipo cartucho, donde nosotros empacamos alrededor de 20 fibras, 20 fibritas de estas, y hacemos recircular constantemente el agua contaminada con el colorante, y después de 60 minutos observamos que casi el 100% del colorante ya está en las fibras, ¿sí? Tenemos el agua ya sin contaminante, ¿sí? La siguiente, por favor. Aquí está el artículo donde fue publicado este trabajo, por si gustan revisarlo más adelante. Y le damos a la siguiente, por favor. Este es muy parecido al que ya les había mencionado, nada más que aquí utilizamos igual partículas magnéticas para remover colorantes, ¿sí? Este también es para colorantes y es un material que yo aplico un campo magnético, lo puedo retener y después analizar el sobrenadante, ¿sí? Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí, a diferencia de los otros, este es un material también magnético, que en su superficie tiene también polímeros que nos van a ayudar para fotoinactivar bacterias. ¿Sí? En este caso aquí utilizamos un simulador solar, pero pues se puede hacer también pues con la luz del sol. Nada más nosotros aquí pues a nivel laboratorio para controlar todo. Y sintetizamos este material y aquí nosotros podemos observar cómo después de dejarlo interactuar el material con la solución de bacterias y ponerlas a crecer, podemos observar cómo disminuye, ¿no?, el crecimiento de las bacterias con el uso de este material, ¿sí? Debido a que en su superficie tiene un material que colocamos que nos ayuda a inactivarlas, ¿sí? Entonces también otra alternativa, ¿no?, que podemos utilizar cuando tenemos contaminación por bacterias, este tipo de materiales. La siguiente, por favor.
La siguiente. Vamos a pasar a la siguiente para, ya nada más les voy a mostrar el último. Siguiente. Aquí. Este es un trabajo también. Fue realizado por una colaboración con un estudiante y docentes del Politécnico, el Instituto Politécnico Nacional. Y aquí lo que hicimos fue, lo que se hizo fue modificar una esponja. Las esponjitas que ustedes utilizan normalmente para lavar los trastes, pues esa esponjita se modificó con un polímero conductor y la utilizamos para, aquí está el proceso de cómo se hizo la preparación. La siguiente, por favor. Esa esponjita se modificó con el polímero. Aquí ustedes pueden ver la esponja sin modificar y la esponja modificada. Ya teniendo ese polímero en su superficie, nosotros la utilizamos para eliminar colorantes. ¿Sí? La siguiente, por favor. La utilizamos para eliminar, en este caso fue naranja de metilo, ¿sí? Entonces tuvimos buenas capacidades de absorción y pues es algo que pues constantemente interactuamos con ese material, ¿no? Pues son esponjitas que nosotros utilizamos normalmente para lavar trastes, pero nosotros la utilizamos para eliminar contaminantes de agua, ¿sí? Entonces estos son algunos de los ejemplos con los que trabajamos. La siguiente, por favor. Y pues sería todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alicia, por su ponencia. Doy ahora la palabra al maestro Cruz González García. El maestro Cruz González es ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría en ingeniería aplicada con orientación en recursos hidráulicos por la Universidad Autónoma de Zacatecas. Actualmente se desempeña como subdirector técnico de la Comisión Nacional del Agua en la Dirección Local Zacatecas, donde además ocupó el puesto de control y seguimiento de programas de conservación normal. Tiene más de 20 años de experiencia en la institución y en la Oficina Regional Cuencas Centrales del Norte del órgano interno de control de la Conagua. Se desempeñó desde 1999 como auditor coordinador. Cabe mencionar que actualmente funge como presidente de la sección regional Zacatecas de la Asociación Mexicana de Hidráulica. Y pues adelante, maestro, pues le damos paso a su presentación. Cuenta con 15 minutos. Adelante. Bueno, vamos a hablar de la gestión sustentable del agua para la reducción de la vulnerabilidad del estado de Zacatecas. La ubicación geográfica de México y por ende de Zacatecas, pues estamos de hecho en la franja de los grandes desiertos. Entonces, obviamente la ubicación geográfica y el relieve inciden directamente sobre la disponibilidad del recurso. 2/3 partes del territorio se consideran como áridas o semiáridas. Entre ellas está el estado de Zacatecas, con precipitaciones anuales menores a 500 milímetros, mientras que una 1/3 parte del país, el sureste, tenemos precipitaciones alrededor de los 2000 milímetros al año. En la mayor parte del territorio la lluvia es en verano, principalmente del tipo torrencial, que es lo que ocurre también aquí en el estado de Zacatecas. Las regiones hidrológico-administrativas en las que se divide el territorio nacional son 13, y el estado de Zacatecas pertenecemos a 3. Pertenecemos la zona norte, digamos, a Cuencas Centrales del Norte, del centro hacia abajo, al sur, a la región Lerma-Santiago Pacífico, y los municipios de Sombrerete y Chalchihuites a la región Pacífico Norte. Si hablamos por ejemplo, ya del recurso agua renovable es la cantidad máxima de agua que es factible explotar anualmente en un país o aquí en el estado sin alterar el ecosistema y que se renueva por medio de la lluvia. El país cuenta con 451,000 millones de metros cúbicos, pero en el estado de Zacatecas nada más tenemos 4,000 millones de metros cúbicos. Entonces
Eso es lo que tenemos que cuidar en nuestro estado. Aquí les comentaba las regiones hidrológicas de las que forman parte el estado de Zacatecas, cuencas centrales, del norte, Pacífico Norte y Lerma Santiago Pacífico. Una región hidrológica es el área territorial conformada en función de sus características morfológicas, orográficas e hidrológicas, en la cual se consideran a la cuenca hidrológica como la unidad básica para la gestión de los recursos hídricos, cuya finalidad es el agrupamiento y sistematización de la información, análisis, diagnósticos, programas y acciones en relación con la ocurrencia del agua en cantidad y calidad, así como su explotación, su uso o su aprovechamiento. Aquí podemos ver los principales ríos del estado de Zacatecas. Vemos que están cargados del centro al occidente y hacia el sur. Y la parte norte del estado no tenemos ríos principales. De hecho, es la región hidrológica El Salado, que se caracteriza por ser una cuenca que no tiene salida al mar y que toda el agua se va a pequeñas lagunas. En el estado, el promedio de lluvias andamos alrededor de los 500 milímetros. Tenemos, en promedio, ¿verdad? El norte del estado tenemos regiones donde tenemos 200, 250 milímetros al año y la región de los cañones donde podemos llegar a los 800 milímetros al año. En promedio tenemos 500. Y obviamente Zacatecas es prácticamente el parteaguas de México. Estamos en la parte más alta del altiplano y aquí distribuimos el agua hacia la laguna, hacia las lagunas, bueno, a la región lagunera en Coahuila. Lo del Salado se queda en sistemas lagunares, y lo de Lerma Santiago y Pacífico Norte escurre hacia el mar, hacia los estados vecinos. Aquí tenemos nuestras cuencas hidrológicas. Como habíamos dicho, pues, la cuenca hidrológica es la unidad de territorio diferenciada de otras unidades normalmente delimitada por un parteaguas. Ahí es donde diferenciamos una cuenca hidrológica de otra, ahí en los parteaguas. En nuestras aguas superficiales contamos con una veda actualmente, que es la veda del río Aguanaval. La veda que teníamos en el río Tlaltenango ya fue suprimida, se suprimió el 6 de junio de 2018. Sin embargo, toda la cuenca del río Santiago ahora tiene una reserva de agua y una reserva para caudal ecológico. Una zona de veda es aquellas áreas específicas de las regiones hidrológicas o cuencas hidrológicas o acuíferos en las cuales no se autorizan aprovechamientos de aguas adicionales a los ya establecidos legalmente. Y esto se controla, pues se pueden controlar también mediante reglamentos específicos. La disponibilidad del agua en nuestras cuencas hidrológicas, la cual fue publicada en septiembre del 2020, prácticamente en el río Presidio San Pedro, que es la región hidrológica número 11, la que escurre hacia Pacífico Norte, tenemos relativamente muy poca disponibilidad. De hecho, aquí, aunque veamos un 83 millones en el río San Pedro Mezquital, realmente la parte de la cuenca hidrológica dentro del estado de Zacatecas es muy pequeña y de hecho abarca nada más algunas comunidades del municipio de Sombrerete. En la cuenca del río Nazas-Aguanaval, que es donde tenemos mayor disponibilidad, ahí no podemos disponer de ella precisamente por la veda existente. Esa veda es para otorgar nuevas concesiones. En esa región hidrológica no podemos otorgar una sola nueva concesión. Las demás cuencas tenemos muy poca disponibilidad ya, entonces realmente ya tenemos que trabajar en las cuencas hidrológicas
que tengan disponibilidad para buscar construir algo de infraestructura para captar agua para el Estado. Y de hecho, con el Programa Nacional Hídrico que se publicó también que se publicó en diciembre del 2020, algunas cuencas donde teníamos disponibilidad al reservar agua para uso ambiental y para uso público urbano, se quedaron en déficit. Entonces, en esas cuencas ya no podemos otorgar nuevas concesiones. Sin embargo, todavía tenemos algunas cuencas donde se pueden otorgar nuevas concesiones y es donde se pueden hacer obras de captación. Bueno, esos son los valores que fueron publicados en el diario oficial. De hecho, así aparecen publicados. Ahora, hablando de nuestros acuíferos, el estado de Zacatecas cuenta con 34 acuíferos, de los cuales 19 tienen disponibilidad y el 15 ya representan déficit. Un acuífero es cualquier formación geológica o conjunto de formaciones geológicas hidráulicamente conectados entre sí, por las que circulan o se almacenan las aguas del subsuelo, que pueden ser extraídas para su explotación, uso o aprovechamiento, y cuyos límites laterales y verticales se definen convencionalmente para fines de evaluación, manejo, pero sobre todo para la administración de las aguas del subsuelo. En realidad, los mantos acuíferos son más pequeños que lo que está delimitado administrativamente. Y como podemos ver, el centro del estado es donde tenemos los acuíferos ya con déficit. Obviamente, hacia el sur del estado es donde tenemos un poco más de disponibilidad y en la región del desierto, pero allá tenemos disponibilidad precisamente porque prácticamente no hay población. Las vedas en los acuíferos, de hecho todo el estado de Zacatecas está en veda, y obviamente a diferencia del agua superficial, aquí sí se pueden otorgar nuevas concesiones siempre y cuando haya disponibilidad publicada en el acuífero, ¿verdad? Si un acuífero tiene disponibilidad, se puede otorgar una nueva concesión. Y por ejemplo, en el río Agua Naval, aunque haya disponibilidad, la veda es para otorgar nuevas concesiones. Entonces ahí es donde no podemos otorgar más concesiones, aunque haya disponibilidad. Aquí tenemos nuestros acuíferos en disponibilidad. De hecho, tenemos un déficit de 380 millones de metros cúbicos al año. Y en los acuíferos que tenemos disponibilidad, la disponibilidad es tan solo de 92 millones de metros cúbicos. Obviamente, no podemos hacer un balance y decir nuestro déficit no son 380, nada más son 290. No, tenemos déficit en aquellos acuíferos y tenemos disponibilidad en estos otros, ¿no? Sin embargo, con la publicación del Programa Nacional Hídrico, algunos acuíferos que tienen disponibilidad al reservar agua para el consumo humano pasan a una condición deficitaria, pero no porque ese acuífero esté sobreexplotado. Simple y sencillamente se queda reservada agua para uso doméstico, uso público urbano, y ya no se pueden otorgar nuevas concesiones, pero para usos agrícolas o industriales. Solamente se van a otorgar nuevas concesiones para uso público urbano o doméstico. Y aquí vemos nuestros volúmenes concesionados. De hecho, en el estado tenemos un total concesionado de 1,705 millones de metros cúbicos. De esos 1,705 millones de metros cúbicos, 1,393 corresponden al uso agrícola, que representa
el 81.74%. Y el uso público urbano es el segundo consumidor, con 175 millones de metros cúbicos. En esos 175 millones de metros cúbicos están incluidos los 47 millones de metros cúbicos que están destinados para la presa Milpillas. Y esto representa el 10% del volumen. Y el uso industrial, aquel que siempre agredimos más, que siempre estamos sobre de ellos, tan solo en el estado nada más tienen concesionados 68 millones, lo que representa el 4%, nada más. Entre las cerveceras, las mineras y las demás industrias, solamente tienen concesionado el 4% del volumen concesionado en todo el estado de Zacatecas. Una concesión es el título que otorga el Ejecutivo Federal a través de la Comisión o del organismo de cuenca que corresponda para la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes a las personas físicas o morales de carácter público y privado. Dice, excepto los títulos de asignación. Los títulos de asignación son los que se otorgan a los municipios para el uso público urbano. Bueno, pero ahora, ¿qué acciones tenemos que hacer para aumentar la resiliencia, para disminuir la vulnerabilidad en el estado de Zacatecas? Pues si el 84% del agua la tiene el uso agrícola, bueno, pues tendríamos que pensar en tecnificar el campo para utilizar menos agua en la producción de alimentos. Para el uso público urbano, pues tenemos que construir las fuentes alternas de abastecimiento para que no nos pase lo que ahorita están sufriendo allá nuestros vecinos de Nuevo León. Por ejemplo, aquí tenemos el volumen concesionado para la presa Milpillas. Nada más nos hace falta construirla para tener ese abastecimiento. Pues, de hecho, no batallaríamos por agua aquí en las ciudades principales. Desde el corredor de Fresnillo hasta Guadalupe no tendríamos ningún problema con el abastecimiento de agua. Pero también tenemos que eficientar nuestras redes de distribución de agua potable. Estamos perdiendo cerca del 50% del agua que extraemos en nuestras redes por no ser tan eficientes, ¿verdad? Entonces, ahí también hay que trabajar. Tenemos que reutilizar el agua tratada, tanto en el uso público urbano como en el uso industrial, ¿verdad? Y también hacer intercambio de aguas de primer uso por aguas residuales o tratadas. Y pues con eso concluyo. Espero no haberme pasado los 15 minutos. Muchísimas gracias, maestro Cruz, por su ponencia, muy interesante todo lo que nos comenta. Y ahora, pues bueno, agradecerles a las y a el panelista por sus valiosas aportaciones en cada una de sus ponencias. Ahora pasamos a la ronda de preguntas y respuestas. Como les comenté al inicio de este webinar, tenemos ahí un recuadro en la parte inferior de su pantalla, en donde ahí nos pueden hacer dejar las preguntas que ustedes quieran. Hasta el momento hay 3. Una es más un comentario de Daniel Hernández, dice, sin dudarlo, es uno de los proyectos, es de los pocos proyectos realmente sostenibles en Zacatecas. La sostenibilidad no solo es ambiente, involucra el elemento social y económico en armonía. Felicidades a la doctora Rocío. Esto es más que pregunta, es un comentario. Muchas gracias, Daniel. Ahí se lo dejamos también a la doctora Rocío. Y tenemos de un asistente anónimo que va para la doctora Alicia. Dice, ¿qué limitantes tiene la membrana del polímero en cuanto a su uso para remover los diferentes contaminantes? Por ejemplo, para contaminantes emergentes o HAPs, hidrocarburos aromáticos policíclicos o policíclicos. Sí, adelante, doctora Alicia. Sí, gracias. No, de hecho no tiene limitantes. La ventaja es que nosotros la podemos adaptar para el tipo de contaminante con el que queramos trabajar. De hecho, también, por ejemplo, además de metales perorantes, actualmente pues se ha probado también con algunas moléculas, por ejemplo, con DNA, con proteínas, y funciona muy bien. No hemos hecho pruebas con hidrocarburos, pero no
limitante, se puede adaptar al tipo de contaminante que tengamos. Muchas gracias, doctora Alicia, por su respuesta. Si hubiera alguna otra, invitamos a los asistentes a dejarlas en este recuadro que se encuentra al inferior de su pantalla de preguntas y respuestas para que podamos hacer lectura de las mismas y que nuestros panelistas las puedan responder. Antes de pasar pues justo a las palabras de conclusión y de cierre de este webinar, les recordamos que tenemos un sitio web exclusivo para el estado de Zacatecas, en donde nos pueden apoyar contestando un cuestionario y dejar sus aportaciones para la construcción y a la actualización de la Ley de Cambio Climático del Estado. Así que los invitamos a que participen. Ahí en pantalla ya pueden ver la liga de este sitio web y también se las dejamos ahí en el chat para que por favor nos apoyen con todas sus aportaciones, insumos a contestar este cuestionario y que sin duda todo lo que ustedes ahí nos digan, nos plasmen, pues nos va a ser de mucha utilidad para ir construyendo la actualización de esta Ley de Cambio Climático para el estado de Zacatecas. Aprovecho también estos minutitos que nos quedan, si es que hay más preguntas, ahorita las vamos a ir leyendo. Gloria Aguirre dice, para la doctora Alicia, una vez que haya usado los materiales para limpiar contaminantes, ¿a dónde van a parar? Sí, es como les comentaba, como se pueden reutilizar, nosotros podemos reutilizarlos, ¿sí? Varias veces, entonces no estamos generando contaminaciones adicionales. Los hemos probado hasta creo que 20 ciclos y siguen funcionando con una buena capacidad de absorción. Necesitaríamos probarlos cuántas veces funcionan, ¿sí? Entonces no es que lo use y lo desecho, no, hay que utilizarlo varias veces. A nivel industrial, pues no se ha probado, es a nivel laboratorio. Debemos ver la vida útil, posteriormente buscar una alternativa, ¿no? Para, como lo menciono, se trata de mitigar, ¿no? De no contaminar más, entonces verle un segundo uso, ¿no? Una vez que ya tenemos el material concentrado o que ya lo utilizamos cierto número de veces, pues ahora qué puedo hacer con él o dónde se puede utilizar, entonces ese tipo de alternativas. Muchísimas gracias, doctora Alicia, por su respuesta. Y veo que ya no hay más, nada más hay una intervención. Juan Manuel Cepeda, gracias por la invitación, muy interesantes las participaciones. Muchas gracias, Juan Manuel. Otro asistente anónimo dice, pregunta para el doctor, ¿bajo qué condiciones se otorgan concesiones para la apropiación de agua? Esta es para el maestro Cruz. Sí, de hecho no es para apropiarse del agua. El agua sigue siendo de la nación, y las concesiones, donde hay disponibilidad, se pueden otorgar nuevas concesiones. Obviamente el usuario o el solicitante debe de solicitarla de acuerdo al uso que le vaya a dar. Si es para uso doméstico, si es para uso pecuario, si es para uso agrícola, pero todo depende de que el usuario demuestre que ocupa la concesión del agua, porque obviamente tiene que hacer una obra para extraerla. Si son aguas subterráneas, tiene que hacer un pozo o una noria para extraer el agua. Pero también tiene que demostrar, por ejemplo, si es para uso agrícola, tiene que demostrar un terreno donde va a usar el agua. Y también no puede pedir el agua que él quiera, ¿verdad? Por ejemplo, si tiene 1 hectárea, pues nada más se le otorgan 6,000 metros cúbicos. Si tiene 10 hectáreas, pues se le pueden otorgar hasta 60,000 metros cúbicos. No es de que agarren y soliciten la concesión nada más por tener el derecho del agua. Debe de demostrar el uso que se le va a dar y cuánta agua requiere. Muchas gracias, maestro Cruz. Hay otra pregunta de Gloria Aguirre. Dice, ¿la nanotecnología puede ser utilizada para limpiar el ambiente de los microplásticos? Sí, de hecho ya hay varias tecnología para contaminantes del medio. Muy bien.
Muchísimas gracias, doctora Alicia, por su respuesta. Y bueno, quería aprovechar estos minutos igual para comentarles del trabajo que venimos haciendo en conjunto con SAMA, con la Secretaría, para la actualización de la Ley de Cambio Climático. Como lo comentamos, pues estamos teniendo reuniones, como bien lo comentó la secretaria Susana, reuniones periódicas con su equipo técnico. Nos encontramos haciendo entrevistas con actores relevantes del Estado. De hecho, a nuestros panelistas pues ya los entrevistamos para que nos dejen también sus aportaciones e impresiones para la construcción de la actualización de esta ley. Y el sitio web que ahorita les presenté para que también ahí podamos tener opiniones de un mayor número de la población del estado de Zacatecas para la construcción de esta actualización de ley. Nosotros seguimos desde Polea pues trabajando muy de la mano con SAMA y pues aprovecho ahora sí para dar unas palabras de cierre de acuerdo a todo lo que nuestros panelistas nos dijeron en sus ponencias. Y posteriormente le pasaría la palabra a la secretaria Susana también para que nos pueda dar igual ahí unas palabras de cierre de este primer webinar en materia de adaptación. Y bueno, pues como pudimos apreciar en estas ponencias, ante la vulnerabilidad en la que se encuentra el planeta y pues obviamente el Estado, se deben reforzar estos mecanismos de acción dirigidos a la adaptación y a la mitigación para contrarrestar los efectos adversos al cambio climático. Como vimos, pues bueno, el creciente riesgo de la entidad relacionado con el estrés hídrico y la creciente degradación de los suelos nos representa una amenaza solamente para los ecosistemas, sino también para la población y los sectores productivos clave en el estado de Zacatecas. Por ello es imprescindible impulsar la sostenibilidad hídrica en el estado de Zacatecas y las soluciones, como bien lo mencionó nuestra primera panelista Rocío, basadas en la naturaleza, la agricultura sustentable, una gobernanza colectiva a fin de mejorar nuestros hábitos y patrones de consumo, pues como ilustraron nuestros panelistas, son esenciales al momento de diseñar e implementar las acciones orientadas a reducir la vulnerabilidad ante los efectos adversos del cambio climático. Pues muchísimas gracias, agradezco nuevamente a la secretaria y a todo su equipo de la Secretaría de Agua y Medio Ambiente. También aprovecho para agradecer a la Embajada del Reino Unido en México y bueno, pues obviamente nosotros desde Polea, a todas y a todos los participantes, a todas las personas que se conectaron en este primer webinar de adaptación, comentarles que vamos a tener otro de mitigación el 24 de agosto, igual a las 4 de la tarde, para que también estén pendientes. Y pues también muy pronto vamos a subir esta presentación y este video del webinar al sitio web de Polea para que estén pendientes en nuestras redes sociales. Y ahora sí le doy la palabra a la secretaria Susana para dar también su mensaje de cierre. Adelante, secretaria. Pues muchas gracias, Jimena. Muchas gracias a los panelistas, que fueron muy interesantes sus ponencias, a todos los asistentes, que veo que hay interés en el tema. Eso es muy gratificante y que muchos estamos preocupados por el tema que nos atañe y más en el estado de Zacatecas, que resumiendo las ponencias, el estrés hídrico, las nuevas tecnologías y la manera de poder de separar los contaminantes del agua son tres de las opciones que en Zacatecas nos harían un gran bien, un beneficio mayor, y yo creo que dándole un curso legal o una técnica legislativa adecuada a estos tres temas en específico y a los que vendrán, vamos a tener insisto, un gran producto legislativo para el estado de Zacatecas. Agradecerles nuevamente a Polea y a todos a todo el equipo, que de verdad mis respetos, porque están muy pendientes cada día de todas las acciones que se llevan a cabo, y por supuesto a la Embajada Británica, a UK PAC, que nos está haciendo el honor y dándonos esta oportunidad de oro para Zacatecas, que yo creo que es histórico, nunca lo habíamos tenido. Muchísimas gracias, Jimena, y muchas gracias a todos los participantes. Muchas gracias a todas y todos, muchas gracias, secretaria, y muy buenas tardes.